Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Ya usted sabe, vamos a seguir escuchando algo de la palabra. Y estaba pensando, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar ahora? No tengo nada escrito. Simplemente leer algo y tratar de comentar algo sobre el asunto. Pero me llamó la atención Primera de Timoteo, capítulo 1. Advertencia contra falsas doctrinas. Advertencia contra falsas doctrinas. Dice así: como te rogué, esto es Pablo escribiéndole a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo le rogó, le pidió, o sea, cuando dice te rogué, quiere decir que le insistió a Timoteo que se quedara en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuándo estaba pasando esto? Esto estaba pasando en el primer siglo. Ya desde el primer siglo habían grupos, habían personas que ya estaban tratando de desviar a la iglesia de la verdad, enseñando diferentes doctrinas. O sea, eran doctrinas, pero eran diferentes, eran sus propias doctrinas, sus creaciones. No eran doctrinas de Dios. Era su propia interpretación de la doctrina. ¿Pasa eso hoy en día? Por montones. Por montones. ¿Qué pasa con esto? Que cuando un grupo crea su propia doctrina, establece su propia doctrina, eso es interpretación privada, lo que ellos entienden, lo que ellos creen que debe ser, como deben ser las cosas, lo establecen como una ley. Lo establecen ya como una ley. Por eso hoy en día, cuando usted se hace miembro de una organización, de una denominación, usted se ata a esa denominación. Está atado. Si ellos interpretaron a su manera y crearon su propia doctrina, crearon su propia forma de cómo hacer las cosas, pues usted se ata a eso. Así es como opera la cosa. Por eso hay personas que se les hace tan difícil comprender ciertas cosas por el temor que tienen de simplemente no fallarle a su denominación. O sea, ya entonces entienden de que esa interpretación, esa diferente doctrina es establecida por Dios. Ya ellos asimilan de que esa diferente doctrina es establecida por el Espíritu Santo. De aquí que Pablo le pide a Timoteo que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no se desvíen de la verdad. Y no solamente creaban diferentes doctrinas, creaban fábulas.
ni presten atención a fábulas, a historietas. Y qué mucha fábula hay hoy en día. Qué mucho cuento de hadas. A mí que me interesa más en lo escatológico, me encanta lo escatológico, o sea, el estudio de los acontecimientos finales y la profecía en sus bases, ¿verdad? Pero yendo siempre por la Biblia. A mí realmente no me interesa mucho lo que pensaban otras personas. No lo cojo como ley, porque si no caigo en esto. A algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Siempre voy a aprender del que yo entiendo que me está dirigiendo por la verdad, porque eso fue lo que fue a hacer Timoteo. Entonces tú puedes, pero ¿cómo tú sabes? Mira, Timoteo sabía. Por eso Pablo le pide a Timoteo que vaya allí a corregir. Timoteo iría a Éfesos a corregir, a establecer la verdad. Lo que Pablo había recibido, que le enseñó a Timoteo y que Timoteo tenía que establecer en la iglesia. Entonces dice, y genealogías interminables. Eso se sigue discutiendo el día de hoy, aunque usted no lo crea. Que si Jesucristo, como Jesucristo era hijo de David, si venía de la rama de David, ¿cómo puede establecer el trono de David si él no era descendiente de David? Entonces, María, la genealogía de María, ¿por qué se debería considerar a María tal cosa? O sea, todo esto se sigue discutiendo hoy en día, no son cosas desde el siglo I, estamos hablando. Desde el primer siglo se venían discutiendo estas cosas. Increíble. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Qué pasa con una diferente doctrina? Que el mismo apóstol Pablo dijo que si aún un ángel te enseña una doctrina diferente a esta, que sea anatema, maldita. Que sea considerada como maldita, anatema. ¿Y qué tú crees más de la fábula? ¿Qué puede ser una fábula? Una fábula puede ser, en escatología, el hecho de creer que hay una ciudad en los cielos que se llama la Nueva Jerusalén y que esta ciudad va a caer físicamente sobre la tierra, sobre Israel. Que va a caer, a descender físicamente sobre Israel. Cuando tú lo pones desde este punto de vista, eso es una fábula. ¿Qué otra cosa puede ser una fábula? Una fábula en cuestión del cristianismo. Algo que no tiene sentido. Bueno, tiene sentido en la mente de quien lo crea. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser una fábula? Bueno, la Eucaristía. No en el hecho del acto, sino en el hecho del significado que se le da. O sea, la Santa Eucaristía fue establecida por Jesucristo. Lo que Jesucristo no dijo es que se comerían su cuerpo y se beberían su sangre literalmente. Eso él no lo dijo. O sea, y tú llegar a comprender, a entender que Jesucristo está diciendo que se lo coman literalmente, hay que tener problemas mentales. Hay que estar un poco fuera de sí. Entonces, más el hecho, supongamos, si yo entiendo que cuando el Padre hace la oración, hay un poder
que se mueve y hay una transustanciación, un cambio de sustancia, ya sea que la quieran poner de una forma o de otra. El asunto es que ese vino o jugo de uva o vino y el pedazo de pan se conviertan literalmente en carne y sangre, pero cuando yo lo pruebo todavía me sabe a jugo de uva o vino, o todavía me sabe a pan. O sea, eso es fábula, por favor. La evidencia muestra de que no hubo ningún cambio. Y querer usar la fe para esto es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Entonces, es un ejemplo. Y dice, ¿qué pasa cuando tú te haces miembro de estas organizaciones y tienen doctrinas diferentes, desarrollan fábulas, pelean sobre diferentes genealogías, entre ellos los judíos mesiánicos, las raíces hebreas, que entre ellos hay quienes dicen que Jesús no es Dios? Para ellos lo ponen como los musulmanes, era un profeta más, un profeta más. Entonces dicen, el problema aquí es que estas cosas acarrean disputas, más bien que edificación. Acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. La edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, si vemos hoy en día, ¿verdad? Está el asunto de los debates por todos lados. Y yo veo debates, los veo. Pero lo que pasa es que no entiendo el asunto mucho de debate. Porque si la cuestión es que uno aprende algo, ok, pero hubiese dado un estudio y igual uno aprende. Y el estudio te daría más tiempo. Entonces, hace poco acabo de ver un debate donde simplemente se hablaba de la interpretación de los padres de la iglesia o de los discípulos de los discípulos de los discípulos de los padres de la iglesia. Y en cuanto a interpretación bíblica como tal, una interpretación barata, sencilla. No, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Yo entiendo, yo soy de los que creo que la Biblia se interpreta a sí misma. Es así. Y un texto tiene que tener un contexto. Si el texto no se pretende ser en el texto tan específico, porque hay cosas que son súper específicas, que son sencillas, como que diga un texto que el agua moja. Es un ejemplo. El agua moja. O si te metes a un río de agua sales mojado. Pues usted necesita mayor interpretación que esa. Es simplemente un ejemplo. Son cosas claras y sencillas que usted mismo las puede ejecutar y puede probar de que, mire, esa ciencia no falla. El agua moja. Pero hay otras cosas que necesitan un poco más de profundidad. Pero esa misma profundidad la puede dar la Biblia. Porque, ¿qué desarrollaban los padres de la iglesia? ¿De quién hablaban? Hablaban de los apóstoles. Pues fulano de tal que era discípulo de Pablo o que era discípulo de Pedro. Pero, ¿qué tan discípulo era? Usted puede decirme a mí, asegurarme a mí qué tan discípulo era fulano de tal apóstol. O simplemente fue una sola vez a una conferencia de Pablo o de Juan.
Un ejemplo. Y ya se consideraba discípulo. Porque Timoteo sí era un discípulo. Yo considero que Timoteo, que aún Pablo le dedica 2 cartas a Timoteo, yo considero que sí era un discípulo de Cristo. Y no solamente a ese punto, a que confía en que Timoteo puede restablecer una iglesia, puede restaurarla con la enseñanza que Pablo le dio. Por eso Pablo le daba esta información para que él la aplicara con autoridad. Esto no era de yo creo que debe ser así. No, Timoteo iba con una autoridad dada por Pablo. Que mandes a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Y que esto a ti yo te lo encargo. Te encargo que hagas esto. Ahora, si tú me hablas de otra gente que no aparecen en la Biblia, que dice que era discípulo de discípulos, yo lo tengo que creer por fe. Oh, no, porque es que esto lo dicen los relatos. Ay, mi hermano, esos relatos no fueron inspirados por Dios. Entonces habría que estar, tú sabes, entenderle que, mira, esto lo escribió fulano de tal y ese hombre nunca miente, era una persona muy versada, no enseñaba diferentes doctrinas, no creía en fábulas, no tenía problemas con las genealogías interminables, ¿tú entiendes? Entonces yo tendría que estar seguro de que ese hombre era así. Y que no solamente se sentó un día con Pablo y Pedro y yo soy discípulo de Pedro. Eso, tú sabes, hay que considerarlo. Te puede decir 20 cosas, pero esas cosas hay que considerarlas. Y igual lo que pueda decir, lo va a decir porque lo escribió otro fulano de tal. Entonces, yo prefiero basarme en la Biblia. Prefiero basarme en la Biblia. Así que decía también Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pues el propósito de este mandamiento, ¿qué mandamiento? ¿Qué mandamiento? Vamos a ver. Que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento que te estoy dando, Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Usted sabe que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que estas cosas de diferentes doctrinas, de fábulas en la iglesia, de diferentes pleitos, cosas que acarrean pleitos, se convierten en palabrería. O sea, que en la iglesia se puede estar hablando mucha palabrería. En estos grupos cristianos también pasa. Simplemente se puede estar dando mucha palabrería. Es realidad. Entonces, el propósito del mandamiento que Pablo da a Timoteo, que establezca entre los hermanos, que corrija, esto tiene que nacer de un amor, tiene que ser un mandamiento
en un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería. Por eso yo trato de, si voy a hablar algo de la palabra, me gusta ir al texto bíblico. Me gusta ir al texto bíblico para que usted pueda afianzarse, pueda confiar de que lo que yo estoy diciendo realmente está en la Biblia. Y entonces, si usted tiene algún conocimiento, usted viendo que yo lo estoy leyendo de la Biblia, puede tener una mayor apreciación de si yo estoy dando una interpretación correcta o estoy simplemente trayendo fábulas. Porque, ¿cómo usted puede entender que lo que yo estoy diciendo está correcto o incorrecto si no va a la Biblia? Como hicieron los judíos allá de Berea. Y estudiaban la Biblia cada día para ver si estas cosas eran correctas. ¿Qué cosa? Las enseñanzas que le estaba trayendo Pablo. Pero ellos estudiaron el texto bíblico. No fueron no, lo que dijeron los sabios de Sion. Vamos a ver si Pablo está correcto según lo que dijeron los sabios de Sion. No, mi hermano. Los profetas. Porque antes Dios nos hablaba por medio de los profetas. Y en el nuevo pacto. Y en este tiempo, la era cristiana nos habla a través del Hijo. Entonces, queriendo ser doctores de ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente, o sea, conociendo la razón, el porqué, el significado de la ley realmente. Ese fue uno de los problemas mayores por los que muchos judíos no entraron, se perdieron, como dijo Jesús. Muchos se perderían como la arena entre las manos, como la arena del mar. Porque se hacían doctores de la ley, pero no comprendían ni las palabras de Jesús. Mira el ejemplo de Jesús cuando le predica a Timoteo. Siendo tú maestro, eres tú maestro de Israel, o sea, un doctor de la ley. Eres tú maestro de Israel y no comprende estas cosas. ¿Y cómo? O sea, Jesucristo se ve como que sorprendido, pero Jesucristo sabe. Pero le muestra a él como que, pero ven acá, eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es uno de los problemas hoy en día. Cuando usted ve muchas personas que quieren que los títulos hablen por ellos. O sea, yo soy el pastor tal, el príncipe de los pastores. Sí, porque hasta a Pedro le llamaban el príncipe de los pastores. Estaba viendo un video de esto de debates católicos y qué sé yo, y protestantes, y habían de los padres de la iglesia que llamaban a Pedro el príncipe de los pastores. Pobre Pedro. Lo usaron para cuanta idolatría se les presentó. Entonces, doctores. En aquel tiempo la mayor pelea era contra el judío. Eran los judíos los que creaban todas estas fábulas y
y pleitos de genealogías y pleitos de si quién era hijo de Abraham, qué era ser hijo de Abraham. Eran mayormente los judíos quienes venían con esto, la circuncisión, guardar los sábados. Por eso hoy en día tenemos a los imitadores de aquellos judíos del siglo I que se llaman las raíces hebreas o los judíos mesiánicos. Ebionitas, se creen doctores de la ley. Usted lo ve, ¿no? Porque no, la ley, y si esto, y ustedes se creen doctores de la ley. Y simplemente lo que entran es en vana palabrería. Vana palabrería. Ahora, hoy en día tenemos los doctores de la ley cristiana. Mayormente quería entrar en ese punto. Doctores de la ley cristiana. La ley de Cristo. Ellos dicen ser doctores de la ley. Doctores en misionología, doctores en escatología, doctores en teología, doctores en escatología. A mí me encanta la escatología, yo hablo, comento, enseño sobre escatología, pero no soy un doctor. Soy un hermano que ha estudiado algo de escatología por años y entiendo que basado en los errores, metidas de patas, correcciones que he tenido que hacer, me veo preparado para hablar de escatología. No tengo todo el conocimiento del mundo sobre escatología, pero sé que estoy mucho mejor que un montón de gente que escucho que dicen ser pastores, doctores y cometen unos errores crasos. Entonces, lo más triste, que estas personas que hablan de escatología pero no saben de lo que hablan, muchos de ellos lo que hablan es pura palabrería, como dice aquí, de los cuales algunos desviándose se apartaron a vana palabrería. Y tienen miles de seguidores, miles de seguidores que sí, no entienden, no pueden ver los errores y las faltas que cometen esta gente. Los errores crasos que cometen esta gente. Y no son gente que empezaron ayer. Son gente que llevan años largos. Años. Hay uno que, Gary Lee, dice que lleva más de 50 años hablando de escatología. Y si usted ve los errores crasos de los que habla Gary Lee, da lástima. 50 años y sigues hablando los mismos disparates. La misma palabrería. Y por encima de esto, es un idólatra de Israel. O sea, Israel para él es Dios. Como cuando yo lo veo hablando de Israel, se ciega. Él se ciega, él no ve más nada. Como él dice que él también es judío. Eso dice él. Yo no sé. Eso dice él. Yo no sé si es judío. Bueno, él puede ser judío de conversión. Pero siendo cristiano, yo dudo que él acepte el judaísmo. Así que muchos de los judíos blancos que están allí en Israel son judíos por convención. No es que sean israelitas, descendientes de Abraham. No, mi hermano, no. Eso se lo imponen ellos. Ellos pueden hacer con su... Mire esto, que Madonna le pagó a estos judíos y ellos la bautizaron, yo no sé, la convirtieron en judía, a Madonna, y le pusieron el nombre de Esther, porque hay que cambiarle el nombre. Le pusieron el nombre de Esther a Madonna. Pregúntale a Madonna si... Mire, mi hermano, a Madonna, la que hizo un libro de sexo ahí, qué sé yo, una loquera ahí. Esther. Madonna se va a llamar Esther.
y es judía. O sea, si usted busca, Madonna es judía también. Ellos la convirtieron en judía. Y asimismo, un montón de gente dicen ser judíos porque se convierten a ese tipo de judaísmo. Entonces, hoy en día, pues hay muchos doctor, porque estudiaron en un instituto de acuerdo a su creencia, que era lo que yo estaba hablando. Otras doctrinas. O sea, si usted es doctor en teología, tiene que ser doctor de teología, ¿cómo? ¿En qué denominación? Porque si usted es doctor en teología, usted es doctor en teología católica. Yo sé, lo mismo se puede usar la Biblia, pero la interpretación no es la misma. Por eso decía Pablo, ahí en el principio, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿La doctrina católica es la misma que la protestante? No. La doctrina protestante es la misma que la, vamos a poner, siendo algún protestante calvinista, ¿es la misma que la pentecostal? No, tiene sus cambios. ¿La pentecostal es la misma que la adventista? No, tiene cambios. Entonces, si usted es doctor pentecostal, usted es doctor para los pentecostales. Si usted es doctor católico, usted es doctor para los católicos. Yo puedo decir que usted es doctor, pero para los católicos, no para mí. Yo le puedo decir doctor, pero es doctor para los católicos. En interpretación católica. Yo espero que me entienda. Esto no es cuestión de faltar respeto. Si usted es doctor calvinista, usted es doctor calvinista. O sea, yo no soy calvinista, yo no tengo que adoptar sus doctrinas, sus enseñanzas. Ahora, de que tengamos cosas en común, sí. Pero ya que usted está inclinado a una denominación, obviamente, yo no soy calvinista porque no acepto ciertas cosas del calvinismo. No soy católico porque no acepto ciertas cosas del catolicismo. Y usted es doctor para el lugar donde usted se preparó. Para ellos, usted es doctor, porque ellos lo hicieron a usted doctor. Lo hicieron doctor en su instituto, en sus enseñanzas. O sea, no pretenda que otros lo quieran tratar como doctor cuando para ellos usted tiene doctrinas equivocadas. Es así de sencillo. Así que voy a dejar esto hasta aquí. O sea, usted cuando diga que es doctor, tiene que entender para quién usted es doctor. Usted no es doctor para todo el mundo. Es la realidad. Hay doctores en medicina general, pero hay doctores en medicina natural. Entonces el natural no cree en lo que los doctores generales enseñan en muchas áreas o hacen en muchas áreas, ni el doctor general cree en lo que los doctores en medicina natural hacen. O sea, cada cual es doctor de acuerdo a donde usted se afilie, de acuerdo a los que lo siguen, o de acuerdo a la institución en la cual usted aprendió. Pero un doctor general, usted le dice, mira, el naturalista me dijo que hiciera, ese no es doctor nada. ¿Entiende? Y así mismo es en el mundo, en el ámbito cristiano. En el ámbito cristiano, usted es doctor de acuerdo a donde usted estudió. Si usted me dice, yo soy doctor católico, para mí usted tiene un montón de errores, pues no es doctor. Para mí no es doctor. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Dios le continúe bendiciendo. Espero que haya sido claro. Cuidado con las falsas doctrinas. Cuidado con los falsos maestros. Abra los ojos. Escuche todo y quédese con lo bueno. Escuche todo, pero quédese con lo bueno.
Dios le continúe bendiciendo.